Sí, la información, pues definitivamente no está ahí por vano, ¿no? En vano. La información toma cuerpo en la medida en que uno le dé esa fuerza, ¿no? Porque uno es el creador. Así por ese lado. Entonces, siempre que tú, por ejemplo, hables con alguien, indágale, indágale hacia adentro. Siempre que tú, por ejemplo, alguien te comente algo, tratas de buscar evidencia externa y evidencia interna, porque las causas están y pueden estar muy escondidas y pueden no ser evidentes, como por ejemplo la pérdida de una casa, ¿cierto? Eso. Y todas esas emociones ocultas, cuando uno las descubre, hablemos como si, hablemos simbólicamente, se avergüenzan tanto que se esfuman. Ahí es donde hay la curación. O sea, viéndolo simbólicamente en la vergüenza, ¿no? Se ocultan o se transmutan de acuerdo a la información que uno le dé. Aunque esa sigue siendo viva, lo que pasa es que el cerebro lo que hace es cambiar de información por otra. Cambia el programa. Exacto. Entonces, cuando la gente está convencida, y más si está en hipnosis, ahí viene el milagro. Si la persona en hipnosis no es terco, como nos pasó con lo tuyo, ¿te acuerdas? Que difícil cambiar un patrón de costumbre, ¿cierto? ¿Te acuerdas lo que duramos harto tiempo? Entonces, hay digámoslo así, como si fueran manchas neuronales, que puede ser un recuerdo, que está tan arraigada, que eso es energía, porque en el cerebro, en el sistema nervioso, hay pura energía, eso es pura corriente. Entonces, hablemos que una información sea corriente. Entonces, esa información que tú no querías cambiar, no era en sí porque no querías, sino era porque no había un argumento que pesara más sobre el que tú tenías. Entonces, posiblemente yo intentaba hacerme entender, pero el inconsciente no lograba entenderlo. Hasta que ya algún momento hubo discurso que convenció, ¿cierto? Y te abrió ese nuevo camino. Cuando uno abre ese camino, y el otro lo entiende, supera el anterior. Y ahí es donde se desplaza. Exacto. Si no hay un convencimiento inconsciente, toca seguir buscando caminos para que él por sí solo cambie el patrón. Porque es que uno no es que cambie los patrones, es él. Por eso es que uno es una herramienta. Exacto. Sí, él solamente le enseña a entender a través de la reflexión, no más. Y él ve si esa reflexión los llevó a cambiar de chip, de información, ¿cierto? El, el libro que ahorita estoy escribiendo mmm, habla un poquito sobre la prehistoria, que después tú lo vas a leer tan pronto esté ya hecho, terminado. Habla sobre la prehistoria buscando el desarrollo, cómo es que la mente se ha evolucionado hasta hoy, porque se hace un recorrido de todas las épocas. Sí. Y ahí es donde pues yo he sacado de conclusiones
que nosotros estamos todavía en pañales. Primero le damos explicaciones a lo externo, ¿no? Y ahorita hasta ahora estamos tratando de dar explicación a toda la creación desde el interior. Hasta ahora. No. Exacto. Ya. Sí, lo que uno con certeza ve que existe, digámoslo así. Mm, exacto. Entonces ahorita toca es empezar a redescubrir hacia el interior para darle respuesta a todo lo que está al frente. ¿Cómo me dices? Sí. Y, no, y en revolución va girando hasta encontrar siempre nuevas formas. Sí, siempre en constante movimiento. Y eso que no estamos en nada porque de aquí a 1000 años si existe todavía la raza humana, imagínate hasta qué nivel se encontrará. Ya la gente sabiendo que uno crea su realidad con certeza, pues ya los pensamientos uno tiene que tener cuidado con las palabras y todo. Pues yo he leído muchos, pero más malo para recordar nombres. O de pronto no lo he leído, quién sabe quién. ¿Cuál? Ah, no, yo conozco un Spencer, pero filósofo. Pero no recuerdo si es Joy. No, yo no creo. Joseph Spencer. Voy a buscarlo. ¿Qué es lo que tiene? Sí. Y esa ciencia es bonita. Mm. Uy, qué bueno. Ah, sí, él sale ahí. O sea, es súper reconocido entonces. Sí, no, y como yo he visto tanta cosa y he leído tanto, y aún lo que uno lo que descubre, pues ya está, ¿no? Ahí en el ambiente. Pero en últimas pasa lo del el centésimo mono, ¿cómo es? Sí, entonces que ahorita ya alguien empezó hace muchos años a pensar una cosa, por ejemplo la física cuántica, y hoy en día nosotros ya tenemos mucho de eso sin estar estudiándolo tan milimétricamente, ¿no? Porque la información, como estamos conectados todos, pues la información viaja muy rápido. Hay una transmisión, ¿cierto? Claro. Y cada vez bueno, ahorita se ha descubierto que cuando tú ejercitas una nueva función, por ejemplo, hacer monedas, un ejemplo, hacer monedas de plastilina, automáticamente hay unas neuronas que se activan.
líneas neuronales. Exacto, y al activarse, pues se abre eso, el sistema nervioso y todo el sistema neuronal se amplía y se expande, Sí, porque hay más información, y eso le da más facilidad a uno para ser hábil en otras cosas. lógico. Y entre menos tú ejercites tu cerebro, se va, ya es lo contrario de expansión, sino se va contrayendo. Se Y va pues, contrayendo. Es que y se vuelve uno tonto. los neurólogos dicen que el cerebro es como un músculo. Sí, Tú ejercitas a través de la lectura, del estudio, de hacer nuevas cosas. El cerebro se va exponiendo y va creciendo como un músculo. eso. Si tú no haces nada de eso, entonces sucede lo contrario. El cerebro se va achicando, se va achicando, se va achicando. Y Se va pierde reduciendo facultades. cada día más. Claro. Y se va achicando tanto que se cumple con la ley Con de lo con la ley de la expansión del universo, ¿no? Sí, Se expande o se contrae de acuerdo a lo que tenga ahí adentro. claro. Mm, Y Entonces, una persona por lo menos que no necesita su cerebro, pues en última pasa a ser, o sea, de hecho pasa a ser como un animalito, solamente Claro. las Sí. cuestiones básicas, comer, respirar, reproducirse, dormir. y faltó una, Sí, claro. dormir y cagar. Sí, porque eso sí es, si no botas toxinas se muere. Sí, claro. Pero de verdad que yo por lo menos me he dado cuenta en mi desarrollo, que inició por una crisis, y cada vez me he dado cuenta que como que desarrollo más habilidades, aún de reflexión y de comprensión y de O socialización. sea, tú cuando te iniciaste en todas estas cuestiones fue a partir de una crisis. A partir de una crisis, que afortunadamente uno debe crecer de las crisis, más no achicarse. Einstein Albert lo decía, que las crisis son oportunidades para crecer. Imagínate. Sino que a veces no vemos, no la vemos, no vemos o sea, lo que nos está queriendo decir el universo. Oye, mire, por ahí no es. Pues yo duré un año para verlo. Sí, Porque duré un año en crisis. sí, igualmente pues yo comencé a leer sobre todo esto, ya como a mirar, a investigar, me puse a preguntarme o sea, yo en mi interior sentía que tenía que haber otra forma de ver las cosas, de hacer las cosas. Mm, O sea, entonces, a través de la crisis también fue que yo comencé por lo menos como a leer, a investigar, a querer averiguar, bueno, cómo funciona esto, qué sucede esto. Pues ahí, pues sí, ahí vamos. claro. ¿Tú has escuchado cuando hablan en la Biblia por allá en algún momento que dicen que donde está el pecado es donde hay más santos? Claro. Eso es más o menos eso. Tiene que conocer uno esa parte fea para poder por lo menos identificarla y saber que hay una parte bonita, Sí, claro, ¿cierto? la sombra. Entonces, si nosotros aprendemos a pasar la Biblia en los nuevos términos del conocimiento, como lo está haciendo Henry Corbera, nos volvemos unos estudiosos de la Biblia, porque es puro cuántico, puro cuántico. Hoy en día ya estoy entendiendo más o menos eso. Todo es cuántico. Sí, y la Biblia hay que retomarla en cuanto a eso, más no para volverse uno religioso. Hay que tomarla o sea, hay que reinterpretarla de acuerdo Sí. a la física cuántica, porque la física cuántica hoy es una ciencia que se está uniendo está unida ya a la espiritualidad. Claro. Las cuestiones. Lo que pasa es que antes se llamaba posiblemente espiritualidad, ¿cierto? Sí, eso, o sea, anteriormente tenía otro nombre, ¿no? Sí. Y estaba enmarcado más en el mundo material en cuanto al estar o no estar con un Dios. Hoy en día es más estar o no estar con un conocimiento.
Si tú eres, entre más ignorante tú o yo, pues más nos vamos a equivocar. Pero seguimos siendo ignorantes porque el conocimiento está revolucionando constantemente. Sí, claro. Entonces, ese punto de vista me gusta porque nos estamos dando cuenta que el sentimiento de bienestar en cada uno de nosotros se está afianzando, porque cada vez somos más felices. Si la información que tú accedes te lleva a la tristeza, vas por mal camino. Ese es uno de los digamos así, de los indicios del equívoco. Sí. Si le genera a uno cualquier cosa dentro de las emociones que hablamos, que le hagan daño a uno, es mejor abandonarlo. Genera una serie de situaciones bastante desagradables. Exacto. Entonces, nosotros tenemos es que aprender como a identificar qué es lo que nos sirve, ya que uno tiene conciencia, ¿no? Sí, tiene que volverse como pragmático. Sí. Y si hay que cargar y descargar energías, pues hacerlo para mantener el equilibrio. Un ejemplo, Sí. que tú estás cargadísimo de leer, pues te descargas yendo a caminar. Saliendo a dar una vuelta. Eso, y no quiere decir que vas a dejar de leer, No, ¿cierto? O vas a dejar de caminar, sino simplemente equilibra uno esos momentos de información, digámoslo así, que son lo que construyen al ser biológico. Que nosotros somos pura información, ¿cierto? sí, somos energía, información. Sí. Eso sí ya como que también está comprobado porque un niño que no tiene tanta información es más quieto de una u otra forma. Y si se mueve es porque está inquieto, porque quiere explorar por naturaleza. Y cuando uno explora por naturaleza, eso quiere decir que el cerebro se está expandiendo y está dejándolo ser. Pero ya cuando crece el chino y se calma y deja de producir, él está dejando de ser, porque no le da la oportunidad a la mente a que se expanda, porque eso es propio, ¿no? de los seres. Sí, porque uno cuando nace, recién nacido, pues hacer. Sí. Entonces, a partir de que, bueno, usted comienza como a contaminarse, el medio, el ambiente. Se contamina tanto que ya se vuelve netamente materialista y se olvida de su espíritu, digámoslo así, o de su esencia. De su esencia. Se cree, por eso es que no hay sanación, porque creemos que nosotros somos pura materia. Que somos un cuerpo. Sí, cuando accedemos a la otra, a la verdad de que nosotros por esencia somos un espíritu o una energía. No, nunca mirado por internet el experimento que hizo un biólogo, Bruce Linton. Bruce Linton, no sé. Sí, ¿De qué es? Bruce Linton es un biólogo. Sí. Un biólogo que dice que hasta estuvo 20 años engañando a los alumnos. Engañándolos. Engañándolos porque le estaba enseñando la formación ortodoxa. Ah, ya. A los 20 años está enseñando en la universidad, se divorció de eso, entonces se pasó a la física cuántica. Él también tiene buenos libros, hay un libro que se llama La biología de la creencia. La biología de la creencia. Sí, entonces una vez hizo un experimento donde los cuerpos se ven, son pura energía. Dice él. ¿No? Sí, ellos hicieron un experimento donde los cuerpos no sé cómo lo hacen, pero o sea, el cuerpo, pero lo ven es pura energía, ¿no? ¿Él lo hizo en el experimento? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Con personas o cómo fue el...? Sí, con personas. ¿Y qué concluye él a lo último? Voy a buscarlo después. Sí, en internet encuentras conferencias de él y el libro
que yo te digo. Ay, yo Ese te libro va... también trata, es un libro que trata sobre, o sea, es puro sobre física cuántica y todos estos temas que nos gusta a nosotros leer. Es que eso es interesante. Inclusive Enrique Orbera es seguidor de él. Ah, sí. Sí, claro, él lo menciona mucho en las conferencias. Dice que Bruce Lipton fue uno de sus inspiradores. Sí. Bruce Lipton, Hammer, a otros que mencionan mucho a Denis Cabo. Tú tienes una facultad que yo no tengo. ¿Sí? Sí, que tú grabas información fácil, nombres y todo eso. Yo no, rara vez. Sí, que es lo que dice Henry, que le gusta como sustentar sus ideas. Yo para salvarme de eso, ¿sabes qué hago? Pues siempre agradezco, escribo o digo que gracias a pues a toda la información que uno pues ha tenido a través de autores y de lo que yo tengo por mi propio ser, ¿no? Sí, claro. Porque yo no he podido, yo sé que todo lo que uno hace no es de uno. Por ejemplo, yo ahorita que tengo una parte ahí que estoy escribiendo sobre la prehistoria y todo eso, buscando a ver dónde es que había hipnosis. Ajá. A ver si de pronto uno encuentra indicios por allá en la prehistoria. Pues yo nunca he sido, no he sido antropólogo ni nada, ¿cierto? Pero gracias a la información que nos han dejado otros, pues es que yo me sustento. Sí, claro. Y para salvarme, La información. claro, yo, Está ahí. entonces yo para salvarme de los reclamos, pues digo los autores, porque no tengo esa memoria. Sí, porque uno Vale, lee mucho y le queda mucha información. Iba a hacer una preguntita. ¿Cuál? Lo que pasa es que a veces, o sea, a mí me gusta hablar en público. Y anteriormente de alguna forma lo hacía, pero últimamente no sé si será porque llevo muchos años que dejé de hacerlo, he cogido como cierto miedo, La emoción es el miedo, ¿cierto? la emoción. Y la sensación, ¿dónde se concentra? Aquí en el plexo solar. Ah, pues sí. Siempre se concentra ahí. ¿Qué imágenes se te vienen en la cabeza cuando tú dices que vas a socializar en un público? De pronto, bueno, hay imágenes y de pronto hay un sentimiento. A ver, cuéntame cómo es la cosa. De pronto la imagen es como que, bueno, que voy a hacer el ridículo. Sí. Me voy a ridiculizar. El sentimiento puede ser mierda, no se me van a venir las ideas que necesito para hablar aquí. Bueno, a ver, yo te aclaro unas cosas. Para cuando tú estés en tratamientos con otras personas. Cuando yo te digo los sentimientos, es lo que sienten los 5 sentidos. De ahí por eso viene la palabra sentimientos. Entonces, ¿qué sientes? Entonces te dice dolor. Eso ya es de un sentimiento, ¿cierto? ¿En dónde? En la pata. Listo. ¿Qué siente más? Ardor. O me llorosean los ojos. Cuando yo te digo, entonces sentimientos tiene que ver con los 5 sentidos externos, ¿no? Ya, esa es la percepción. Entonces cuando yo ahora te digo qué emoción es, entonces la emoción es rabia, rencor, miedo, vergüenza, pena, exacto, asco. todo eso. Entonces, cuando tú estás allá en un público, ¿qué sientes? Básicamente miedo. No, pero entonces volvamos. ¿Qué sientes? El miedo es una emoción. Si yo te digo qué emoción se te presenta, tú dices miedo. Es como
pena, vergüenza. Todavía sigue siendo emoción. Todavía no lo entiendes. Sí, las emociones son pena, vergüenza, rabia. Y si yo te digo qué sientes, tú dices un dolor. ¿En dónde? En el corazón. Ah, Siento un ardor. O siento que quedo sordo. O sea, sí. la emoción acá. Las emociones son intangibles y los sentimientos son tangibles en tu cuerpo. O sea, ardor en el estómago. ¿Cómo? Y siento como un ardor aquí en el estómago, en la boca del estómago. Sí. Y a nivel del corazón, digamos que como palpitaciones, un poco de... Claro. Como cuando uno está como nervioso. taquicardia. Eso, como taquicardia. O sea que pierdes oxígeno, ¿cierto? Cuando hay taquicardia por lo general es por pérdida de oxígeno y el corazón pues se acelera para tener oxígeno, para oxigenar, sí. ¿cierto? Bueno, entonces ya ahí por lo menos ya tenemos claro qué sientes, ¿cierto? Ahora, ¿qué emociones se te vienen? ¿Qué imágenes con emoción se te presentan? ¿Qué emoción se me presenta? ¿Y qué imágenes? Porque cada imagen lleva una emoción. Bueno, una imagen puede hacer que me voy a quedar en blanco. Como decir, bueno, y ahí como quedas en blanco, ¿la emoción cuál sería? ¿Vergüenza? vergüenza, Listo, ¿qué otra emoción? pena. Y de esa pena que de la misma imagen, ¿cierto? Sí. ¿Qué otras? Identifica todo lo que puedas sacar ahí. De una vez hacemos esa terapia virtual. Entonces, vergüenza, pena. Lo otro, o sea, siento una sensación también como, o sea, como, ¿cómo le diría yo? Como, no pude hacer esto, entonces estas personas no me van a aceptar por esto. O sea, Ah. como abandono. De abandono, sí. La Una sensación emoción, de abandono. la emoción es No poder abandono. cumplir, pues no, como sensación de abandono, pues no poder cumplir una expectativa que yo quería Frente a de ellos. pronto transmitirle a aquellas personas, pero no pude hacerlo. Eso. Entonces también puede ser como sensación de abandono o de rechazo. Yo te Las hago personas me van a rechazar. o de rechazo, sí. ¿Te acuerdas lo del espejo? La terapia del espejo. Sí, o cualquier espejo que te imagines. En ese momento, lo que tú estás viendo adelante es tu espejo. Sí. Sí. Lo que tú estás viendo de rechazo de una persona hacia ti no es porque él te rechace, sino porque tú te rechazas. O sea, eso está en mí. Exacto, o sea, todo lo que tú veas al frente en esas imágenes, ese es todo lo que se te presenta cuando tú estás en público en esas imágenes, todos los que están al frente eres tú. Entonces, tú, O sea, todas las personas que están ahí son mi espejo. exacto, las que se presenten son tú, ¿cierto? Sí. Son un tú reflejo, digámoslo así. Entonces, Ajá. ahora, va la primera emoción, digámoslo, la primera emoción. Hablemos del rechazo. Entonces ahora viene la pelota y se devuelve y dice, bueno, ¿por qué te rechazas? Sabiendo que tú sabes que eres inteligente y todo, sí. Bien, estamos en cuanto al espejo, ¿no? Sí. Tú dices, yo siento que de pronto me rechazan. No, entonces ahora, ¿por qué te rechazas? La pregunta que me debo hacer es, ¿por qué me rechazo? ¿O para qué me rechazo? También, sí. Ahora otra, vergüenza. ¿De qué te avergüenzas? O sea, ¿por qué me rechazo? Entonces coge todo lo que las emociones y hay que ya tomarlas uno al frente y ella misma, cada emoción te va a entrevistar. ¿Por qué
qué me rechazo? Puede ser porque no confío lo suficiente en mí o Claro. no me amo lo suficiente. Y por lo general tú tienes la información más que yo. Las respuestas las tiene uno. Entonces, todas esas emociones, esta noche o cuando quieras, las copias y las vas a devolver como rebote. Ya no es que ellos me rechacen porque eso es una percepción simplemente, ¿cierto? Es una suposición mía, sea de quién, tuya. Como es una percepción que está solamente en tu cabeza y en tu mente, entonces vamos a volvernos aliados de eso. Entonces, si yo siento que me rechazan, ¿por qué me rechazo? Si yo siento que vergüenza, ¿de qué me avergüenzo? Si yo veo que no respondo a ellos, ¿por qué no me respondo? ¿Cierto? De ahí, ese es uno de los pasos. De ahí, ¿qué hay que hacer? Ver el público como tú eres, sin esas pecas. Entonces el público va a ser tu reflejo, el público va a ser tu confianza, el público va a ser tu alegría. Y es que por lo menos le hice esta pregunta por algo, es que ahora con todos estos temas que estoy leyendo y todo eso, pues uno, pues así como tú dices, estamos apenas, pues al menos yo estoy en el inicio, ¿no? Uy, estamos sí. Iniciando, yo pues apenas no he despegado, entonces hay gente, por lo menos que a veces, en ocasiones pues lo escuchan hablar a uno. Yes. Y entonces hay personas que ya han ido a la casa y entonces, ay, que mire, le preguntaba a mi mujer y su marido, mire, bueno, salga, entonces comienzan a preguntarle a uno. Claro. Entonces uno como que se asusta. Sí, entonces, a veces yo me pregunto, bueno, pero si esta persona está viendo en mí cosas que tú no ves, en mí, yo por qué no puedo confiar en mí. Claro, porque de todas maneras ya tú básicamente eso es lo que me pasa. Sí. ¿Yo sabes qué estoy detectando? ¿Cómo? ¿Sabes qué estoy detectando? Sí. Que como es una responsabilidad todo lo que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? ¿Cómo? Es una responsabilidad todo lo que nosotros estamos haciendo en cuanto a la curación cuántica. Sí. De pronto en el fondo por allá muy inconsciente tú sabes que te falta más información. Sí. ¿Cierto? En el fondo tú dices, uy, de pronto me equivoqué, porque yo soy un aprendiz, como yo también soy un aprendiz. Sí, somos aprendices. Sí, pues entonces, uno en un nivel y... Entonces lo que tú quieres de pronto en el fondo es no dar un mal diagnóstico o decir algo. Sí. Aló. Sí. Entonces hay unas posibilidades que el inconsciente ya está diciendo, como con la loca de la casa, ¿no? Como uno tiene prejuicios. No, tú no eres capaz todavía, tú eres nuevo. Tú no puedes estar en eso. Es posible que esa voz sea, ¿cierto? Pero en últimas, llénate de valor, porque si la gente se te está acercando, es porque de verdad están viendo algo que tú no estás viendo o que tú no estás creyendo. Y tú vas avanzado. Yo que he hablado con tanta gente, tú vas en un buen nivel. Me ha pasado ya en varias ocasiones. A veces uno se pone a hablar, pero no hay 3, 4 personas que uno se pone a hablar y ahí que están, que la gente que mire, que esto, que tal. Y listo, eso queda ahí y uno se va. Y a los 3, 4 días de pronto de esas personas que estaban ahí se la encuentran a uno. Ay, mire, venga, de Francisco, lo que pasa es que yo quiero preguntarle algo. Mire, lo que pasa es que a mí me pasa esto. Entonces uno como que ya hay como que dice, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me asusto? ¿Tú has escuchado cuando dicen alguien nos mira? ¿Cómo? ¿Tú has escuchado por ahí en películas y todo eso que dice alguien nos mira?
sí. Pues a nosotros siempre nos están mirando, o sea, toda la gente siempre está observando. Nosotros somos una vitrina y la gente que está al frente es vitrina también para nosotros. Entonces, como no, ahorita tú tienes un diferenciador, entonces la gente está viendo esa diferencia del común. Y eso quiere decir que ya uno automáticamente es notable, porque tiene unos diferenciadores útiles. Hay unos diferenciadores no útiles. Nosotros tenemos unos diferenciadores útiles y la gente lo está percibiendo, porque no es común. Con el tiempo será común, pero ahorita no es común. Entonces, qué bueno que la gente se esté fijando en eso, porque es que tú también estás como encontrando el rumbo. Sí, porque el otro día estaba yo en un servicio de entrega la semana pasada y había una señora y la señora dijo, ay, que yo quiero trabajar con esto, pero es que no me dejan. Y entonces yo le dije, ¿y por qué no la dejan? Y dije que yo permanezco enfermo. Yo le dije, ¿qué enfermedad tiene la señora? Y entonces me dijo, yo sufro mucho de una rodilla. Yo le dije, ¿qué rodilla es? ¿La izquierda o la derecha? Me dijo, la derecha. Yo le dije, ¿usted debió tener un padre o un marido autoritario? Me dijo, sí, mi padre era sumamente autoritario. Yo le dije, eso es. Entonces, listo, yo pagué los recibos que iba a pagar y me fui. A los 2 o 3 días voy a pagar a hacer algo de ese tipo de entrega. Entonces ya me encontré con la señora que atiende el negocio. Me dijo, ay, Francisco, yo estaba esperando que usted viniera. Lo que pasa es que yo estaba escuchando lo que usted le estaba diciendo a la señora. Y yo, pues, tengo... ¿Curiosidad? Tengo curiosidad. Yo tengo un problema de unos quistes en los ovarios. Yo le dije, generalmente los problemas de ovarios tienen una connotación sexual. Sí, ya sea para planificar o algo, sí. Es una función anticonceptiva. Debe ser que tú crees que tu marido te engaña, te está haciendo una guarrada, o que tú has comprobado que está sucediendo esto. Me dijo, sí. Claro. Lo que pasa es que yo me encontré a mi marido con otra mujer. Yo le dije, ¿y cuánto hace? Me dijo, eso hace 2 años más o menos. Pero ahorita me han vuelto a molestar. Yo le dije, ¿y qué pasó ahora que te volvieron a molestar? Digo, lo que pasa es que yo tengo sospecha de que él está otra vez en la misma situación. Yo le dije, eso es. Claro. O sea, tú viste una situación, la dejaste ahí, se te fue estructurando el problema, ahora nuevamente has vivido un evento donde te has recordado nuevamente lo que te pasó hace 2 años, entonces el conflicto se te ha activado. Claro. Por eso es el problema en los ovarios. Sí. Y como hablábamos, el inconsciente es tan inocente que todo es presente. Sí. ¿Cierto? Todo es presente, entonces automáticamente activa todo lo que en el momento se está viviendo. Y puede ser un recuerdo nomás. Claro, entonces ahí uno, por eso es que el pasado hay que saberlo evaluar. ¿Cierto? Bueno, volviendo a lo de la terapia tuya. Bueno, sí, volviendo a lo que estábamos en comerciales. Entonces, convierte toda esa información que tú crees del otro, que el otro es uno mismo, y busca por qué es que te rechazas, por qué es que sientes vergüenza, por qué toda esa cosa. Si tomas conciencia de eso, automáticamente se desvanece ese miedo, ¿cierto? O todas esas manifestaciones que tú tienes frente al público. Otro ejercicio es que tú te imagines constantemente en conferencias y socializando con gente, con mucha gente. Y haciéndolo de una forma segura. Sí, exacto, sin errores ni nada. Y automáticamente para el cerebro ya es un momento presente de una conferencia. Si te imaginas 3 veces
son 3 veces de experiencia. 10 veces son 10 experiencias. Visualizaciones. Sí, para el cerebro eso es verdad. Sí. Entonces, cuando tú vayas a la primera experiencia, para el cerebro es la 50. Y ya no tiene miedo ni nada. ¿Por qué? Porque ya tiene experiencia, porque ya es un ducho. Entonces, Así fue como yo perfeccioné perfeccioné no, pues la mejoré, la técnica para conducir vehículos. claro, visualizando. A mí se me dificultaba por lo menos coger la curva al lado derecho. Al lado izquierdo sí nunca se me dificultó. Entonces yo comencé a hacer esos ejercicios, me visualizaba conduciendo el vehículo, cogiendo la curva a la derecha con mucha perfección y velocidad. Y lo lograste. Con el tiempo pues eso se volvió una cuestión, o sea, normal, ya lo hacía sin tener que estar pendiente, que tengo que ir así. Claro, porque el aprendizaje como hablábamos ahorita de la extensión del cerebro y del mismo sistema nervioso y de las neuronas, automáticamente abre un nuevo camino, se vuelve técnico, ¿cierto? El ejercicio se vuelve mecánico y al último ya es una verdad. Y al último ya uno ni siquiera se da cuenta de esas operaciones porque el cerebro ya las conoce. Ya el inconsciente lo hace sí, mecánicamente. Entonces, indaga tus miedos, todas las cosas, y en segundo lugar haz el ejercicio, que eso es efectivísimo. Yo le tenía mucho miedo a los públicos, Bueno. y ya no, y todavía cuando me acuesto doy una conferencia a los fantasmitas que se me aparecen y doy charlas, ¿sí? Una conferencia magistral. Claro. Y me siento bien. No se me aparece esas cosas feas que en un momento yo tuve. Oiga, Juan, entonces te dejo yo y entonces mañana nos hablamos. Sí, mañana yo creo que sí. O sea, lo más posible es 100% que sí. Y de una vez de pronto te muestro el adelanto de lo que estoy rectificando. Bueno, listo, Juan. De todas maneras yo te llamaría. Buena tarde, ¿viste? Bueno, entonces piensa ahorita en ese ejercicio. Bueno, déjate bien. No, gracias por tu llamada. Bueno, Estamos hablando. Chao. Bueno. Chao.